desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Partimos con esta edición de Más 569 para este viernes 9 de mayo. La primera noticia es la encuesta CEP, el presunto oráculo de las encuestas nacionales, por la sencilla razón de que es presencial y recogida en terreno, reflejando una presunta realidad del país. La encuesta CEP es realizada por el Centro de Estudios Públicos, el CEP. Este Centro de Estudios Públicos es un ente que se describe a sí mismo y cito: somos una fundación privada sin fines de lucro de carácter académico. Nuestra finalidad es la generación de conocimiento en temas de interés público, así como la difusión de los valores, principios e instituciones que son fundamentales para una sociedad libre y democrática. A través de una adhesión explícita a las libertades personales, a una economía social de mercado y a la democracia como forma estable, pacífica de gobierno, buscamos orientar la opinión pública y la toma de decisiones proponiendo ideas, políticas públicas y diseños institucionales que contribuyan a la consolidación de dichos principios. En otras palabras, el CEP es un centro de estudio y generador de opinión de la derecha chilena, presuntamente de carácter académico, eso es entre comillas, buscan generar conocimiento, pero en particular que la libertad personal, no de la sociedad, una economía social de mercado, es decir, la economía social de mercado que sea por sobre el concepto del Estado, que el Estado siga siendo subsidiario, es decir, el Estado neoliberal en el cual vivimos. Ahora, la CEP es un centro de estudio generador de opinión de la derecha chilena. Ese es el famoso oráculo que de alguna u otra forma es publicado cada cierto tiempo. Ahí convergen, cuando no están en funciones de gobierno o de la industria privada, los articuladores de los estamentos del gobierno o de las empresas. Es decir, caen allí cuando los actores están buscando empleo o están desempleados. Entre los integrantes del directorio puedo citar los siguientes apellidos: Polman, Bonapen, Yarur, Edwards, Del Río, Aninat, Errázuriz. Es decir, no hay ningún Pérez, Sánchez, Rojas, ¿para qué decir un Garretón? Es la derecha empresarial y política que está detrás del CEP. Como nadie lo dice, lo informa, eso es lo que yo les comunico. Esos son los directores del CEP. Ahora la encuesta es realizada en Santiago de Chile, o como quienes vivimos en regiones en Chile, ya que el resto del país no existe. Chile es Santiago y el resto del país somos comparsa a lo que pasa en el Chile llamado Santiago, o en el Santiago llamado Chile. Ahora ellos dicen que la encuesta fue realizada a compatriotas en 121 comunas del país. ¿Habrá que creerles? Pregunto. La última encuesta CEP publicada esta semana encontró lo siguiente. Iré resaltando puntos importantes dentro de la presentación del PDF que han publicado. Pero parto primero en ver la estadística de aprobación del gobierno. El 66% de la población desaprueba al gobierno de Gabriel Boric, mientras que el 22% aprueba su gestión. Veamos este resultado, analicémoslo. Primer antecedente, esta encuesta muy citada con bombos y platillos es de derecha, de gente de derecha, y por mucho que se autodenomine centro de estudios, tiene un perjuicio y una ideología de derecha que está presente en la formulación de las preguntas y también del público objetivo seleccionado en el Santiago llamado Chile. ¿Qué se puede entender o recoger de los resultados?
que el gobierno de Gabriel Boric jamás será aceptado. Las razones son muchas. Es de izquierda, son muy jóvenes, muchos errores no forzados, etcétera, etcétera, etcétera. Otra razón es que la derecha política ataca y ataca sin remordimiento al gobierno de Boric. La razón es la venganza de los 4 años del Frente Amplio en el Congreso, que atacó en forma constante y permanente al gobierno de Sebastián Piñera, incluso con una constante desfile de acusaciones constitucionales a ministros de Estado. Incluso se especuló en algún momento de una acusación constitucional contra el presidente en esa época, Sebastián Piñera. Otra razón también de por qué el alto rechazo al gobierno de Boric es que venimos saliendo de la pandemia y el desorden social que se experimentó tras la salida de la pandemia. Temas centrales que este gobierno se ha hecho cargo: migración descontrolada, ahora bajo control; seguridad ciudadana, ahora con inversión pública maciza en esta área y al mismo tiempo con la creación del Ministerio de Seguridad; economía en estado de recuperación, por no decir una economía robusta y fuerte y creciendo y desarrollando riqueza, pero que aún no se ve reflejada; inseguridad creada y replicada por los medios en forma constante, cosa que vea el matinal o la noticia de la 1 de la tarde, donde parten con la crónica roja, o la noticia de las noches que parten con la crónica roja. Es decir, una crónica roja constante y permanente. Para quienes no vivimos en el Chile no llamado Santiago, todos los días vemos un atraco en Providencia, un asalto en Pedro Aguirre Cerda, o un asalto en Las Condes, o un robo en Renca. Y uno que vive fuera de Santiago, en regiones, no vive esa realidad, no la conocemos. Sí hay robo, sí hay asalto, sí hay homicidio, sí hay mayor violencia, pero no la que muestran los medios. Bueno, como decía, la inseguridad ha sido creada y replicada por los medios, aunque la seguridad sí la concedo que es una realidad, no la niego. Otro elemento de crítica del gobierno es que son jóvenes y no como nosotros, adultos. Por ende, no confiamos en los jóvenes. El lenguaje inclusivo universitario permanente y constante que ocupan. O el tema de las luchas identitarias que no llevan a ninguna parte, ya que no solucionan los temas de la economía. Y que tampoco resuelven el tema fundamental de la sociedad, que es la dicotomía capital-trabajo. Es decir, el dueño del capital determina al son al cual la sociedad se debe ordenar. Y al mismo tiempo, la incapacidad de cumplir con los cambios profundos que prometió este gobierno, que no pudo canalizar. En fin, un gran etcétera, etcétera y etcétera. Pero lo que se ignora de este gobierno es que ha ejercido el orden migratorio, frenando los flujos desde las fronteras del norte del país. La economía es sólida y robusta, con inversión en miles de millones de dólares. Es decir, en pocos años más veremos cómo la inversión realizada en este periodo se materializará creando riqueza, fuentes laborales permanentes. La inversión pública demoró, pero está fluyendo. Ejemplo de aquello es la inversión en trenes, en puertos, en el corredor bioceánico. ¿Para qué decir hospitales? Además, están los tratados de libre comercio que se han firmado y fortalecido en el último tiempo. El aprendizaje para este gobierno fue de 2 años, que se perdieron claramente por la terquedad de sus ideas y por una juventud idealista sin capacidad de gobernar hasta el momento en que fueron socorridos por el Partido Socialista, el PPD y el PC en Hacienda, Defensa, Educación, Interior, etc. Se puede concluir que este gobierno lo ha hecho bien. La economía es sólida, las finanzas públicas en orden, la inversión público-privada está disparada. Pero veamos algunos puntos a la pregunta a la ciudadanía según la encuesta CEP.
¿Cuáles son los 3 problemas que debe resolver o dedicar este gobierno? Según la última encuesta, 60% dice delincuencia, asaltos y robos. Como segundo punto, 34% menciona salud. Y tercer punto, la educación con un 27%. Luego, ¿cómo califica usted la situación económica del país? El 49% la considera mala o muy mala. Es decir, la gente no sabe de lo que ocurre en la economía del país. El 40% la considera ni buena ni mala y solo un 11%, es decir, yo estoy dentro de ese 11% que está buena o muy buena. Nadie sabe que la economía está muy buena. Nos quedamos en realidades pretéritas y no en la realidad actual de la inversión pública. Es decir, el 89% de la población no tiene idea de lo que ocurre en la economía del país. ¿Y de quién es la culpa? De los medios que no informan. Ahora, otra pregunta. ¿Usted piensa que los próximos 12 meses la situación económica del país mejorará, no cambiará o empeorará? No cambiará, el 53% lo dice. 27% empeorará y solamente el 16% mejorará. Nuevamente ignorancia supina de la población. ¿Y quién tiene la culpa? Los medios, porque nos hablan. ¡Oh, sorpresa! La economía ha crecido. ¡Oh, sorpresa! El IMASEC creció. ¿Cómo califica su situación económica actual? La mitad o el 49% dice que ni buena ni mala y el 33% dice buena o muy buena. Es decir, ahí está el meollo del asunto. La gente dice que está en una situación económica ni buena ni mala, es decir, estable, y el 33% ni muy buena o buena, es decir, el 83% de la población dice que su situación económica es buena o estable. Es decir, la realidad de la inversión pública está ahí. La realidad de los trabajos están ahí. La realidad inflacionaria está ahí. Entonces, y solamente el 17% dice que es mala, muy mala. Ahí refleja la realidad económica del país, pero que los medios no replican, los medios no difunden. Otro elemento. ¿Cómo cree usted que los próximos 12 meses será su situación económica actual? 52% dice igual y el 38% dice que será mejor o mucho mejor, es decir, el 91% dice que será igual o mucho mejor situación económica. ¿Qué dice eso? Que la economía va bien. Solamente el 9% dice que será peor o mucho peor. Dejemos CEP ahí a un lado. Pues esa es la realidad. Es decir, la economía avanza a pasos sólidos. El ministro Marcel lleva una economía brillante. Pero en fin, es decir, vamos por un camino de solidez y estabilidad, temas que corresponderá al siguiente gobierno recibir y heredar los frutos que ha sembrado o ha cosechado el gobierno de Gabriel Boric. Sobre la inversión pública, veamos lo que dijo la ministra de Ciencias, Aysen Echeverry, en relación a la inversión directa en el país. Nosotros, a partir del Gabinete de Procrecimiento y Empleo, desarrollamos un Plan Nacional de Data Center, que es básicamente una estrategia para atraer de manera ordenada, sostenible, con bajo consumo de agua, con participación de las comunidades, infraestructura tecnológica que nos permita avanzar en economía digital, en inteligencia artificial, en todas estas materias. Hoy día tenemos muchos proyectos de inversión, algunos de ellos están en distintas etapas de materialización, y ayer tuvimos la buena noticia que uno bien grande, que es de Amazon Web Services, son $4.000 millones en 15 años, 7.000 empleos por año, ya se confirmó y por lo tanto va a empezar su proceso de construcción y de materialización. Es una buena noticia por varias razones. Primero, porque nuestro Plan Nacional de Data Center está funcionando. Segundo, porque da cuenta de que grandes empresas siguen confiando y confían mucho en nuestro país en inversiones de largo plazo y además en inversiones que son de mucho valor agregado. Aquí estamos hablando de industria tecnológica y por lo tanto consolida este rol de hub digital que ha tenido Chile en los últimos años. El presidente Gabriel Boric estuvo el día jueves en Antofagasta. Pronto va a viajar a China en visita de Estado.
en Antofagasta estuvo en un proyecto de inversión público-privada de neumáticos Michelin. Esto es lo que dijo el presidente Boric según su cuenta de Instagram. Un tremendo orgullo el que esta sea la primera planta de reciclaje de neumáticos mineros de Michelin en todo el mundo. Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos en Chile y este es uno de ellos, que está ubicada aquí en el barrio industrial La Negra de Antofagasta. Estas buenas noticias que hemos comentado hoy día nos instan a seguir en unidad nacional una ruta que nos permita crecer, que nos lleve al desarrollo de la mano de la lucha contra la crisis climática y la incorporación de nuevas tecnologías y este encuentro entre el mundo privado y el mundo público, y por eso quise venir hoy día a esta inauguración. Es tremendamente importante y apunta en la dirección correcta. De paso, ¿recuerdan la inversión en hidrógeno verde y amonia verde en Magallanes? Bueno, la inversión público-privada es de $60.000 millones. Sí, $60.000 millones. Les recuerdo que el Producto Interno Bruto de Chile es de $350 millones. Es decir, es un importante segmento del Producto Interno Bruto. Es una inversión maciza, robusta, que una vez que esté todo en operación para el año 2030, estamos hablando de molinos de viento de generación eólica, estamos hablando de puertos, estamos hablando de plantas de generadoras de hidrógeno verde y de amonia verde, ubicará a Chile como el principal productor y proveedor de hidrógeno verde y amonia verde en el planeta. Pero más tarde hablaré en otra edición de Más 569, el podcast, sobre esta inversión en Magallanes. Ahora, ¿quieren otra buena noticia? Según informó el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, en abril del 2025, el índice de precio del consumidor, el IPC, anotó una variación mensual de 0,2%, acumulando un precio inflacionario o un IPC acumulado de un 2,2% en el año y un 4,5% en 12 meses. El ministro Mario Marcel dijo, y cito, «Con esta noticia es una buena sorpresa», dijo Marcel, de seguro con un acto de ironía y mofa a los presuntos expertos que siempre se sorprenden con los datos entregados o por el Banco Central o por el INE. Y por eso que Marcel habló de sorpresas, o grata sorpresa en este caso. Marcel agregó, tuvimos una grata sorpresa en el alza en la actividad económica y ahora una grata sorpresa a la baja en la inflación. Agregando Marcel, en adelante el camino del IPC se ve bastante más despejado tomando en cuenta, dijo Marcel, que ya en un par de meses más va a salir de la base del aumento inicial de precios de la electricidad del IPC, y lo cual va a producir una baja adicional en la tasa de inflación anual. Esto significa que la inflación anual bajó de un 4,9 a un 4,5 en estos 12 meses. Este último año, de abril del año pasado a abril del 2025, hemos bajado 0,4 puntos de inflación. El ministro Marcel destacó que estas cifras permiten proyectar una baja adicional en la inflación para los próximos meses cuando todo empiece a normalizarse. Es decir, la economía sólida y robusta. Y cuando baja el IPC, ¿qué es lo que baja? La UEF. ¿Y qué es lo que baja junto con la UEF? Los préstamos. Y al bajar los préstamos, ¿qué significa? Que el dinero es más barato, que el dinero para pedir préstamos permite, por ejemplo, adquirir bien raíz al bajar la tasa de interés. ¿Y qué significa que baje la tasa de interés en la UEF y los préstamos bancarios? Significa construcción. Significa un impulso a la economía y contratación masiva de trabajadores a la construcción. Pero eso es otro tema. Vamos a una pausa y regresamos con más 569 el podcast.
Esto es Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. Vamos a nuestro segundo bloque. La ley de fraccionamiento de la pesca en Chile. El proyecto de ley está cerca de ser ley de la República. Mientras tanto, se encuentra en el tercer trámite legislativo, donde está en comisión mixta del Senado y de la Cámara de Diputados, donde se debate homologar los textos aprobados en ambas cámaras del Congreso. Pero surgió el anuncio de una de las pesqueras industriales que cerrará sus puertas a partir de enero del 2026, precisamente por el fraccionamiento de la pesca industrial con la artesanal, en particular de la merluza común. La empresa es Pacific Blue, con base en Talcahuano, que anunció el cierre de sus faenas. La empresa informó que a raíz de la aprobación de la reducción del fraccionamiento industrial en la pesca de la merluza común de un 60 a un 48%, la empresa no podrá seguir adelante. Pacific Blue es una empresa dependiente de la gigante pesquera Blumar, otra pesquera chilena, obviamente. El gerente general de Pacific Blue es Marcel Moen, quien dijo que la decisión de fraccionar la pesca industrial y artesanal hace inviable la continuidad de sus operaciones en las condiciones actuales. Agrega que la empresa advirtió al gobierno en reiteradas ocasiones y de manera pública con argumentos técnicos, económicos y sociales fundados. Recordemos que Pacific Blue hace tiempo que viene anunciando que cerrarán plantas, que han cerrado plantas en el 2019, han cerrado plantas en el 2022, 2023, por razones o excusas diversas, que en el fondo tienen que ver cómo se maneja la empresa. Y han cerrado en Hualpén, han cerrado en Talcahuano sus faenas. El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que el tema se encuentra en la comisión mixta, tratando de homologar lo que se aprobó en el Senado y lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo propuso que el 57% de la merluza común fuese para la pesca industrial y el 43% a la pesca artesanal. La Cámara de Diputados aprobó 70% para artesanales y 30% para los industriales. Agregó Grau que el Ejecutivo seguirá buscando un mecanismo que permita homologar la legislación de fraccionamiento lo más cerca de la propuesta inicial. Ahora, sobre Pacific Blue, dijo el ministro Grau no tener mayor información. Como decía, no es la primera vez que Pacific Blue, a través del chantaje, busca negociar y mantener prebendas de alguna forma y otra. En el gobierno de Piñera, el 2019 cerró su planta procesadora de jibia, despidiendo a 350 trabajadores de Talcahuano. En el Congreso, mientras tanto, el diputado Jorge Brito del Frente Amplio, sobre las amenazas de Pacific Blue y su cierre como empresa, dijo que es una empresa poco eficiente y poco creíble. El diputado Brito del Distrito 7, que incluye Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, es el presidente de la Comisión Pesca de la Cámara de Diputados. Lo que ocurre es que Pacific Blue es la peor de las empresas de la industria pesquera de Chile. Y los datos son contundentes. El año 2023, un comunicado de la misma empresa señaló que despidieron a casi 500 trabajadores. Y lo que tenemos el día de hoy es una empresa completamente quebrada. La ley de fraccionamiento que se acordó en la comisión mixta asegura el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de Pacific Blue de sus plantas de proceso. Y les pido a los periodistas, por favor, a los medios de comunicación, que no compremos la mentira de la gerencia de Pacific Blue. Los datos oficiales disponibles en cernapesca.cl indican que Pacific Blue, en los 9 años que ha existido, ha procesado cerca de 13.000 toneladas de merluza en sus plantas de proceso. La cuota que nosotros le autorizamos en la comisión mixta a Pacific Blue le debería otorgar cerca de 17.000 toneladas. Por ende, es completamente falso que por la ley de fraccionamiento tengan que cerrar. Ellos tienen garantizados los kilos de pescado de merluza común para que sus plantas de proceso puedan funcionar. Ellos indican esto para evadir su responsabilidad
en ser la peor gerencia de todas las empresas de la industria pesquera en Chile, y sepan que los pescadores de Chile, las pescadoras de Chile, están contentos y contentas con el acuerdo de la comisión mixta, porque aquí todos tuvimos que ceder. Acá no hay un traje a la medida de ningún sector, pero sí vemos que la peor empresa de la industria pesquera está utilizando esta contingencia para evadir su responsabilidad en el pésimo manejo comercial que han tenido de Pacific Blue. Lo que hace la empresa, por lo que yo entiendo de su comunicado, ya es una decisión. Y es una decisión que ya tomaron en el 2023 cuando echaron a cerca de 500 trabajadores. La empresa Pacific Blue miente sobre la ley de la jibia, que dicen que generó desempleo, cuando el día de hoy, en su misma región, en la región del Biobío, hay 7 empresas procesando jibia, y cuando el año pasado se exportaron 170 millones de dólares, más de 162 mil millones de pesos en jibia capturada sin arrastre, en donde Pacific Blue decidió no participar, y las pérdidas son consecuencia de sus malas decisiones. Según lo que se aprobó en comisión mixta, la pesca industrial recibirá el 48% de la cuota y el 52% será de la merluza común, será para la pesca artesanal. En Talcahuano, la ley de fraccionamiento tiene asegurados los puestos de trabajo tanto para las plantas de procesos industriales como para la captura artesanal. Entendemos de que hay autoridades que han tenido una especial sintonía con algunos grupos económicos de la industria pesquera, y uno de esos es Pacific Blue. Si ustedes revisan en internet, encontrarán que anteriores alcaldes de Talcahuano también fueron boleteros de la industria pesquera, y es por eso que entendemos que hay cierta complicidad. Pero sepan que el acuerdo de la comisión mixta fue valorado por pescadores y pescadoras artesanales de Arica a Magallanes, y que el resultado es un resultado para Chile que no es un traje a la medida de ningún sector. Todos tuvimos que ceder. Del 70% de la merluza artesanal bajamos hasta un 52%. Sin embargo, valoramos el resultado porque le va a permitir a la pesca artesanal poder dedicarse a su labor, y hemos garantizado el funcionamiento de las plantas de proceso. Así que yo pido que se actúe con responsabilidad y que analicen los números. Cernapesca.cl, la empresa Pacific Blue, cada año, en los 9 años en que ha existido, ha procesado en sus plantas entre 12.000 y 14.000 toneladas. La cuota que le asignamos en la comisión mixta le garantiza ese funcionamiento, porque le van a tocar más de 15.000 toneladas. Por eso, cualquier otra afirmación es parte de las mentiras de Pacific Blue, que es la peor de las empresas de la industria pesquera en Chile. En relación a la pesca del jurel, otro tema importante aún pendiente, el diputado Brito dijo que aún no se llega a un acuerdo final sobre cuotas. Esto en particular a que hay derechos históricos adquiridos a través de la pesca misma. Mientras tanto, que hay otras iniciativas que buscan hacer una licitación de cuotas usando los mecanismos de mercado. Mira, aquí hay 2 posibilidades respecto al aumento de la cuota del jurel, que es lo que quedó pendiente para la próxima semana. Se acoge lo que plantea la industria pesquera de que hay ciertos derechos históricos y el aumento en la cuota de jurel se le asigna a las mismas industrias que la ley Longueira le asignó la cuota de jurel, o establecemos un mecanismo competitivo en donde tan solo un 10% del 25% de aumento en la cuota de jurel se asigne mediante instrumentos de la economía que facilitan la competitividad, como era lo que se propuso de licitaciones o subasta. No puedo yo referirme a una propuesta que no conozco porque el Ejecutivo comprometió el día de ayer, el día lunes próximo, a presentarnos una propuesta. Así que, con gusto, a partir de conocerla, les hacemos referencia en mayor detalle a su contenido. Claro está que cambios importantes se vienen en la pesca chilena tras el fin de la ley Longueira, ley incorrupta hecha a la medida de la industria pesquera, y que esta reforma recupera el mar para todos quienes lo trabajan y dependen de él. Se acaban los derechos a perpetuidad y la herencia de esos derechos a herederos de los dueños de las llamadas 7 familias de la pesca industrial.
Y con esta nota ponemos fin a esta edición de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón, les deseo un muy buen fin de semana y nos vemos este día lunes. Eso es todo en esta edición de Más 569 el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.